¿Qué cosa esto nos hace pensar? La gente tiene conceptos diferentes acerca de Jesucristo. La gente, algunos piensan que fue un buen hombre o fue profeta, algunos piensan que fue un revolucionario, que revolucionó la sociedad de ese entonces, con efectos hasta ahora, pero conceptos equivocados. Y Jesús, al hacer estas preguntas, nos hace notar que la gente no conoce a Jesucristo. Puede conocer acerca de Él, puede tener conceptos errados acerca de Él, pero no conoce a Jesucristo. Y esto nos lleva a una pregunta retórica: ¿y qué estoy haciendo yo para que la gente conozca? ¿Qué hago yo para que la gente conozca? Como iglesia, ¿qué hacemos para que la gente conozca? Esta mañana vamos a hablar un poco de eso. Estamos insertos en medio de una serie de temas. Este año es la preeminencia de las Escrituras, y en este mes de junio la serie es la Biblia. El siguiente clic, por favor. La Biblia y las doctrinas fundamentales. La semana pasada el primer tema fue sobre una doctrina, la cristología. Jesús es nuestro Redentor. El día de hoy, eclesiología, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El siguiente domingo estaremos tocando sobre neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Y la última, la escatología, la doctrina de la segunda venida. Realmente son temas muy importantes. El primero, la cristología, es básico. Es un tema que podría, creo que 1, 2, 3 años podría hablarse sobre la cristología. Es un tema básico porque ¿cómo conocemos a una persona? ¿Cómo conocemos a un grupo de personas? Si son de Dios o no son de Dios, de acuerdo a su cristología. ¿Qué dicen acerca de Jesucristo? Por eso Jesús se preocupó. ¿Qué dicen acerca de mí? ¿Qué dicen quién soy yo? Por ejemplo, para el mormón, ¿quién es Jesús? Es alguien creado, es el hermano de Satanás. Para el testigo de Jehová, ¿quién es Jesús? Es un Dios con minúscula, un Dios creado. Para el católico, ¿quién es Jesús? Es corredentor, porque María también es corredentora. No es el único redentor. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta que a Jesús le interesa que tengamos una respuesta. ¿Qué dicen ustedes acerca de mí? Dice Jesucristo. Y cada tema, hermanos, realmente es para explosionarlo, es para abundar. Hay tanta riqueza en cuanto a doctrina, y ojalá que pudiera darse más de un mes los temas doctrinales. Los temas doctrinales son cimiento, son columna, son fortaleza para la iglesia. Esta mañana el tema, la doctrina es eclesiología, la iglesia. Y el tema que vamos a tratar es la iglesia de Cristo. ¿Qué es iglesia? Rápidamente vamos a avanzar. Iglesia. La siguiente diapositiva dice, la palabra iglesia viene del griego eclesia. Y esta palabra está compuesta de dos palabras. Ek, que significa fuera, de ahí viene ex, fuera. Y klesis, el verbo kaleo, llamar, convocar. Son los llamados hacia afuera, a salir. Y ya la misma palabra nos va indicando qué es la iglesia. Cuando Pablo habla de la iglesia, habla de los creyentes, dice que Cristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, nos traslada, nos saca de un lado, nos llama hacia afuera, a salir de ese mundo de tinieblas, de esa potestad de las tinieblas, de esa autoridad de Satanás, para ir al reino de su amado Hijo, a la autoridad de Jesús. Tiene que ver con salir. Y aún como iglesia, somos llamados a salir. Cuando Jesús da la gran comisión, dice, id y predicar. Vayan. En el verbo, el verbo id está en gerundio,
yendo, por donde vayan, predican a Jesucristo. Los conceptos que se manejan, a veces arrastramos el concepto de la Iglesia Católica, que todo lo que tiene que ver con la iglesia es un local de 4 paredes. Una vez me preguntaron, ¿tú por qué no te persignas cuando pasas por una iglesia? Mi respuesta fue otra pregunta: ¿y tú por qué te persignas cuando pasas por una iglesia? Es que es la casa de Dios. Entonces el concepto es, la iglesia es la casa de Dios. Por eso que mucha gente, cuando va a las iglesias, es muy reverente cuando está en la iglesia. No habla lisura, bien formal, tranquilo, respetuoso. Pero cuando sale, el salón de recepción, esto, es otra cosa. Totalmente diferente su conducta. Su lenguaje es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué el cambio? Porque ya no está en la casa de Dios. Y bajo esos conceptos Dios está en esa casa y afuera no. Entonces digo, tendrías que persignarte por cada lugar que vaya, porque Dios está en todas partes. La Biblia dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tenemos acá se va a manifestar en lo que hacemos. Los conceptos que manejamos se va a manifestar en lo que hacemos. Por eso es importante los conceptos bíblicos, la doctrina bíblica es importante. Cosa que a veces la menospreciamos. ¿Qué es la iglesia? En esta mañana vamos a ver dos grandes puntos. ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué hace la iglesia? Dentro del qué es, vamos a ver aquí 4 puntos. Aquí en el clic que nos da, si nos sigue, por favor, si estás atento. Ahí. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el templo de Dios, el edificio de Dios. Y en la siguiente diapositiva y dice, ¿qué hace? Expone la verdad y defiende la verdad. Vamos a desarrollar rápidamente esto en estos minutos que vienen. Voy a tratar de condensar porque realmente es mucho lo que hay. Primero, la iglesia es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:26 dice, de la manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Miren lo que dice Pablo al respecto a la iglesia. El verso 27, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los creyentes somos el cuerpo de Cristo. ¿En qué nos hace pensar esto? Un miembro y los miembros. Habla en singular, habla en plural de los miembros. Si un miembro se goza, todos se gozan. Si un miembro se duele, todos se duelen. Estoy clavando y me clavo el dedo. Me golpeo con el martillo el dedo. ¡Ay! Grito. Me dolió. A mí me dolió. Pero fue un miembro el dañado. Todo el cuerpo, todo el ser, me dolió. Alguien logra un triunfo, el resto se alegra. Y nos está hablando de la unidad. Pero ojo, no uniformidad. No habla de lo externo, no habla del uniforme, no habla de uniformidad, habla de unidad en la diversidad. Cada miembro es diferente. El cuerpo tiene muchos miembros. Un miembro del cuerpo, dígame. Mano, ¿qué más? Pies, oreja. Están diciendo lo que se ve y lo que no se ve. Corazón, riñón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todos los miembros son iguales? ¿Tienen las mismas funciones? ¿Son diferentes? Pero todos son uno. La Biblia dice en Efesios 4:3,
solícitos, no dice solícitos en buscar la unidad. No estamos llamados a buscar la unidad. La Biblia dice solícitos en guardar, en cuidar la unidad. La unidad ya existe. Un solo Dios, un solo Padre, una sola fe, un solo bautismo, un solo Hijo. La unidad está en Dios, morando en nosotros. Ahí está la unidad. Por eso dice, solícitos en cuidar la unidad. La idea del cuerpo nos habla de una unidad, pero la unidad en la diversidad, sabiendo respetar las diferencias. Unos pueden pensar de una manera, otros de otra manera. Unos pueden enfocar esto de un lado, otros pueden enfocar de otro lado, otros pueden enfocar de otro lado. Y no es que este se oponga a este ni este se oponga, sino simplemente complementan, enriquecen el concepto. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Un líder sabio, decía un libro, se rodea de gente que mide diferente. Porque no somos Dios, no conocemos todas las cosas, no sabemos todas las cosas, no tenemos las mismas experiencias de todos. Entonces cuando alguien nos hace ver de este lado, yo no veo por este lado, yo no veo por este lado, yo no veo por este lado, pero si alguien me hace ver esto, mi actitud es gratitud, porque está enriqueciendo mi visión, está enriqueciendo mi concepto, está enseñándome algo que yo no veo. La unidad en la diversidad. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice aquí en el siguiente texto, en Efesios capítulo 5, dice, trata de seguirlo por favor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué significa? La cabeza es la que guía. Tengo hambre, por ejemplo. La cabeza inmediatamente piensa, ¿dónde hay comida? Donde el pastor va a ir allá arriba. Entonces todo el cuerpo empieza a funcionar. La cabeza guía, los pies empiezan a caminar. La mano agarra el pan. El pan lleva a la boca. Todo el sistema digestivo empieza a funcionar. El sistema circulatorio empieza a traer los nutrientes y repartirlos por todo el cuerpo. Hay una cabeza que empieza a guiar. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es quien guía a la iglesia. No son los pastores la cabeza de la iglesia. Los pastores somos miembros también, con funciones que Dios nos ha dado para administrar, para guiar, para presidir, para enseñar. Pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo nunca ha renunciado a ser el pastor de su iglesia. Si usted lee en el Apocalipsis el mensaje a las iglesias, va a ver a Jesús paseándose por las iglesias, sabiendo lo que conozco tus obras, sabiendo lo que sucede. Cristo no ignora lo que sucede en su cuerpo. Cristo conoce, y soy aquel que tiene como ojos de llama de fuego, es decir, esos ojos que traspasan aún el metal, que ven lo que el resto no ve. Hay una cabeza que es Jesucristo. El ser cabeza también nos hace pensar que al ser nosotros el cuerpo de Cristo, somos los labios de Jesús, por los cuales el mundo va a escuchar el mensaje. Somos los pies de Jesús para mostrar el camino por donde deben caminar. Por eso Pablo dice a los Corintios, nosotros somos cartas vivas leídas por todos los hombres. La gente no lee la Biblia, la gente nos va a ver a nosotros. Nuestra vida es un mensaje, nuestra vida habla de nuestra cabeza, nuestra vida habla de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo está sano cuando funciona en una correcta relación con su cabeza. Hay una enfermedad triste que se llama el mal de Parkinson, cuando las personas involuntariamente mueven una parte de su cuerpo. Esa es una de las formas de expresar el Parkinson, hay otras formas también. Pero ahí hay un problema de conexión, ¿no?
cabeza con los miembros. Lo mismo con el cuerpo de Cristo debe funcionar armoniosamente con lo que la cabeza dice. Cuando un miembro empieza a funcionar distinto a lo que la cabeza dice, ahí hay problema. No es sano eso. La iglesia se deja guiar por lo que la cabeza dice, por lo que Jesucristo dice, por lo que el Señor nos habla en su palabra. Muy bien. El primer concepto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Avancemos al siguiente concepto. La iglesia es la familia de Dios. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Y esto nos habla de un sentido de pertenencia, de pertenecer a una familia, ser parte de una familia. La familia es el lugar donde podemos encontrarnos más seguros cuando la familia es sana. Podemos estar con personas, gente, pero donde nos sentimos más seguros es cuando llegamos a estar con nuestra familia. El día de ayer veía una película con mi esposa y mis hijos, De vuelta a casa. Una película de un caso real que sucede. Dos hermanos, uno tendría sus 12, 13 años y el otro tenía 5 años más o menos. Y ellos van por la calle, van recogiendo cosas para llevar comida para su casa, muy pobres. Y por ahí pasa el tren, se suben al tren, y el niño pequeño se queda ahí en el tren, se echa a dormir porque estaba estacionado, probablemente hasta el día siguiente no saldría. Y el mayor va a buscar cosas, y cuando de repente el niño, el pequeño, se queda dormido y el tren sale. Y era un vagón que luego lo cierran y no tenía ni entrada ni salida, no iba a llevar pasajeros en ese vagón. Pero el niño estaba dentro y el tren recorre 1600 kilómetros. El niño perdido, fuera de su familia. De repente sale de ahí por la ciudad, la gente transita, va y viene, y una mujer lo ve al niño y lo recoge, le da de comer, lo baña, lo viste, pero luego el niño escucha la conversación de esta mujer con su pareja, que tenían malas intenciones para con este niño. Así que el niño sale disparado, se escapa, hasta que llega a un albergue y luego es adoptado por una familia australiana. Esta familia lo cría realmente como una familia, lo instruye, se vuelve un profesional. 25 años lo tiene. Después de 25 años, él sabe que es adoptado, él sabe que tiene una mamá, él sabe que tiene hermanos. Y por medio de la tecnología del Google empieza a buscar la ciudad, los lugares, inclusive ni sabía el nombre exacto de su ciudad, su pronunciación era diferente, por eso nadie encontraba esa ciudad. Hasta que llega a encontrar, se mete, ve la ciudad, ve las calles y empieza a recordar, ese era el lugar, hasta que encuentra su casa. Después de 25 años va y se encuentra con su mamá, su hermana. Su hermano había muerto. Y la felicidad de encontrarse con su familia. La Biblia nos dice que nosotros somos familia de Dios. Y como familia tenemos un solo Padre. Y Jesús nos enseñó a orar. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos un único Padre, que es Dios. Nuestro Padre es Dios. Tenemos un hermano mayor. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2:11 que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y acá viene otra pregunta retórica. ¿Me avergüenzo de hablar de mi hermano? Cuando estoy fuera de estas 4 paredes, me avergüenzo, me callo, guardo un sonoro silencio. Dice la Biblia que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es nuestro hermano. Dios es nuestro Padre. Somos hermanos entre nosotros. Pertenecemos a la familia de Dios. No somos extraños. El ser parte de una familia nos da un sentido de seguridad. Cuando la familia tiene una relación sana, es el lugar donde queremos estar. Es el lugar donde podemos estar más seguros.
Es el lugar donde nos sentimos más cómodos. Es el lugar donde tenemos la provisión. Dios provee la provisión para el alimento espiritual, la provisión física. Somos familia de Dios. Somos familia de Dios. Cuando dice, para entender lo que es la familia, según el siguiente texto, cuando Pablo dice aquel que anhela obispado, una de las características, dice, antes de eso, dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aparentemente esto nos hace pensar en la casa de Dios, en el templo, para que sepas cómo conducirte. No, lo que está hablando es cómo te debes conducir en la familia de Dios. El concepto de casa, oikos en el griego, es familia. Cuando Pablo habla de los que anhelan obispados, una condición de los que anhelan obispados es, en 1 Timoteo capítulo 3, versos 4 y 5, que gobierne bien su casa. Y no está hablando de gobierne su casa de las paredes, su familia, que tenga a sus hijos en su gestión. Porque si no sabe gobernar su propia casa, su propia familia, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios, la familia de Dios? Somos familia. Tenemos un padre. Tenemos un hermano que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos una familia donde nos necesitamos todos unos a otros. Necesitamos interrelacionarnos. Es triste cuando alguien en la familia permanece aislado, separado, no conectado con el resto. Allá hay problemas, serios problemas, cuando alguien se desconecta del resto de la familia. Puede estar físicamente junto con ellos, pero en su corazón aislado, separado, observando, mirando, criticando. Hay una frase que se repite muchas veces, de este interactuar, de esta interacción entre los miembros de la familia. Miren el siguiente texto, aquí en la siguiente pantalla. Hay una frase que se repite, por favor, si lo que están en la pantalla me pasa a la siguiente diapositiva. Miren lo que dice. ¿Qué es lo que se repite en la parte final? Unos a otros. ¿Qué hay que ser unos a otros? Que os améis unos a otros. Salúdense unos a otros, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, enséñense unos a otros, exhórtense unos a otros, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, considérense unos a otros, confiesen sus ofensas unos a otros, oren unos a otros. Está hablando de una interdependencia donde nos necesitamos unos a otros. El ser familia habla de interactuar unos a otros. El ser familia nos habla de interdependencia. Siempre tenemos algo que dar, algo que compartir, de repente una palabra de ánimo, una palabra de sabiduría, o recibir a alguien que nos anime, alguien que nos exhorte, alguien que nos haga ver lo que no estamos viendo, alguien que nos corrija, alguien que nos instruya. Unos a otros, unos a otros. Ser familia, una familia sana. En la familia sana se ve una interdependencia. Necesidad mutuas, satisfacción de esas necesidades mutuas, unos a otros. Muy bien. Otro concepto de lo que es la iglesia es el templo de Dios. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
para morada de Dios en el Espíritu. Somos templo de Dios, morada de Dios. Dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, dice la Biblia con respecto a Dios. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Nosotros somos el templo de Dios. Y esto nos hace pensar, si llamamos templo a esto, ¿qué hacemos con este templo? ¿Lo mantenemos sucio o limpio? Limpio, ¿verdad? Cuando el rey Ezequías empieza a reinar de joven, lo primero que hace Ezequías, dice, abre las puertas del templo y repara las puertas. ¿Qué significa esto? Las puertas del templo estaban cerradas, el pueblo se había apartado de Dios. Y entonces Ezequías manda a abrir las puertas, manda a reparar las puertas, y luego ve el templo todo sucio y ordena que limpien el templo. Ustedes lo pueden buscar en 2 Crónicas capítulo 29, verso 15. Y dice que los que entraron a limpiar el templo se santificaron primero y después quitaron toda inmundicia de todo el templo. Se demoraron 15 días. El templo tenía varios ambientes. Había un escenario, un atrio, un patio para los gentiles, para los que no eran judíos. Había otro patio para las mujeres. Había otro patio para los hombres. Había otro patio para los sacerdotes. Había un lugar santo donde los sacerdotes podían entrar. Y había un lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Es decir, el templo tenía diferentes ambientes, diferentes escenarios. Y lo que había que limpiar es todos los ambientes. Si nosotros somos el templo del Dios viviente, así dentro de nosotros, en nuestras vidas, hay varios escenarios, varios compartimientos, varios ambientes. Por ejemplo, en mi trabajo pueden tener mis amigos acceso a cierta información de mi vida. Pueden conocer algunas cosas de mi vida. De repente otros amigos pueden conocer otras cosas más de mi vida. De repente amigos más íntimos pueden conocer algunas cosas más íntimas. De repente mis hijos pueden conocer más cosas que el resto no conoce. Mi cónyuge, mi esposa puede conocer cosas que ni aún mis hijos conocen. Hay diferentes ambientes, escenarios dentro de nosotros. Y probablemente tengamos un ambiente que lo guardamos con 7 llaves, donde nadie conoce. Y a veces ni nuestro cónyuge. Y hermanos, si somos templo de Dios, todos los ambientes, todos los escenarios tienen que estar limpios para que pueda ser morada de Dios. Dios no cohabita con el pecado. El pecado rompe esa relación, rompe esa comunión con Dios. Y a veces nosotros nos preocupamos de tener limpio las partes externas, lo que la gente puede ver superficialmente de nosotros. Y nuestra vida, nuestra forma de hablar es para los ojos de la gente. Pero ¿qué con esas áreas de nuestra vida que las tratamos de mantener más cerradas, más ocultas? Donde de repente podemos permitirnos ciertas libertades. Por ejemplo, cuando nadie nos ve, la internet, la pornografía. Nadie nos ve afuera. ¿Y qué? ¿Y Dios no nos está viendo? Si somos templo de Dios, ese templo tiene que estar limpio. Y no solamente la fachada, la parte externa, todas las áreas, todos los ambientes de nuestra vida. Somos el templo de Dios, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si llega una visita, una familia, y lo vamos a hospedar, de repente le damos nuestro cuarto o el cuarto que está allá.
¿Qué hacemos? ¿Se lo dejamos todo sucio, amontonado con cosas o lo limpiamos para que venga? Lo limpiamos, ¿verdad? Y para que Dios haga morada en nosotros, a veces ni nos preocupamos de limpiarnos. Una cuarta figura de lo que es la iglesia. La iglesia es el edificio de Dios. Mateo 16, el texto que leímos. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, Jesús hace la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, el portavoz, el primero que habla, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, eres bienaventurado. Pero esto tú no lo sabías. Esto te lo reveló mi Padre. Esto te dio a conocer mi Padre. Y le dice: tú eres Pedro. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este es el gran problema controversial. La Iglesia Católica toma esto como para decir que Pedro era el primer papa, Pedro era el principal. Pero dice: tú eres Pedro, y no dice sobre ti. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando uno lee Hechos 4:12, va a decir: no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, no Jesucristo. Y Él es la piedra angular, Él es la base, Él es el fundamento de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa roca? La roca es Jesucristo. Pero acá tiene otra aplicación también. La confesión que hace Pedro por revelación de Dios: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué significa decir que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando Jesús dijo que era el Hijo de Dios, los judíos quisieron apedrearlo. ¿Por qué? Porque se hacía igual a Dios, en sustancia a Dios. El apóstol Juan dice: todo aquel que no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios tiene el espíritu del anticristo. Cuando uno puede leer la palabra, Felipe está caminando y el Espíritu Santo lo lleva a un carruaje. En ese carruaje estaba un funcionario etíope. Él era el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, y estaba leyendo Isaías 53. Eso está en Hechos capítulo 8, si quieren lo anotan, después lo buscan. Y entonces el funcionario etíope, al leer Isaías, leía que Jesús, el Mesías, fue molido por nuestros pecados, fue muerto, fue angustiado, etcétera, etcétera, etcétera. Y este funcionario le pregunta a Felipe: ¿de quién está hablando? ¿De él mismo, de Isaías, o de otro? Y dice la Biblia que Felipe, partiendo de esa escritura, empezó a hablarle de Jesucristo. Y cuando llegaron a cierto lugar, el funcionario etíope dijo: quiero bautizarme, acá hay agua, ¿qué me impide? Y Felipe le pregunta: